Bien, no tenemos parte del asunto. opiniones y mensajes que ya comienzan, como siempre, a llegar vía Twitter. Dice por aquí, ¿por qué esperar hasta el 2011 para decir que las naves son antiguas? ¿Por qué no se compraron naves antes de los 90? Johnny Suárez dice, buenos días, aún en Venezuela es más seguro el transporte aéreo que cualquier otro. No politicen el tema. También probable que las líneas aéreas no hayan aportado los bolívares para reemplazo de aeronaves, aunque le den dólares no pueden comprar. Mientras hacían millones con esas naves no se preocupaban. Hoy por ser algo político provocan accidentes. Parte de los comentarios también. Buen día, yo soy viajero frecuente y cuando no es el tren de aterrizaje son las turbinas o si no, las puertas no cierran. También dice por acá, una aerolínea debe indemnizar por 10 horas de espera y eso lo vamos a hablar en algunos minutos precisamente. Buenos días. Si saben que tienen déficit de recursos, ¿por qué no reducen las frecuencias para no dejar mal a los pasajeros? En Venezuela es difícil renovar, dice Manuel Yaguaracuto, la flota aérea por el control de cambio que mantiene el país, no se garantiza la seguridad. Y Carlos dejaba una pregunta, si son, en este caso, pues o es tan irresponsable la línea aérea para dejar al pasajero esperando más de 10 horas, ¿están pendientes, sí, hasta 24, están en esa oportunidad o están tan pendientes de hacer el chequeo de las aeronaves? Bueno, con respecto a los retrasos que se están suscitando en la línea aérea, tiene que ver porque hay falta de capacidad para satisfacer la demanda. Por supuesto que cuando falta capacidad y abren nuevas rutas y tienen rutas que cumplir horario, se empiezan a complicar porque tienen dos aeronaves cubriendo una sola ruta o a veces tienen una sola aeronave cubriendo una sola ruta. Cualquier retraso... Va a Maracaibo y luego retorna y baja por la mar. Cualquier incidencia, inclusive... Que vamos a reconocer que algunas veces, un porcentaje muy mínimo, puede ser incluso por pasajero. Ese pasajero que hay que llamar 4 o 5 veces para que aborde el avión, ya representa a veces un retraso para el despegue de la aerolínea, y eso se va complicando a medida que la ruta se va cubriendo por la misma aeronave entre 3, 4 y 5 vuelos. Entonces, hay una incidencia, por supuesto, de muchísimos factores que tienen que ver con No, claro, pero la aerolínea debería responder en ese caso, decir, mira, no puedo volar, no puedo hacer tantos viajes al día y lo lamento. Por supuesto que cuando ya hablamos de un retraso que pasa, como pasó hace una semana, con una línea aérea que estuvo 3 días a los pasajeros en el aeropuerto, ya lo que es falta de conocimiento de los derechos que tú tienes como pasajero. ¿Cómo se defiende el pasajero, William, frente a eso? Bueno, es que la ley aeronáutica es clara. La ley aeronáutica en su artículo 100 establece que toda demora injustificada o la cancelación de un vuelo de manera injustificada de parte de una línea acarrea no solamente una sanción, sino también que tiene que indemnizar a los pasajeros. ¿Cómo se indemnizan a los pasajeros? O sea, en ese caso, que dependiendo de la falta. Si es una demora injustificada o una cancelación de vuelo de forma injustificada, entonces estos pasajeros tienen derecho a una indemnización que está establecido en la Ley Aeronáutica Civil y los montos también se establecen, depende del daño y perjuicio que les puedan haber causado a los pasajeros. Pero en desconocimiento de ello, lo que pasa es que la aerolínea muchas veces ni siquiera le da a las personas para... No, pero es que ni siquiera hay gente que salga a dar respuesta, porque no es solo que, porque uno, bueno, puede tener el conocimiento, pero ¿cómo hace uno para organizarse y en ese caso exigir ese derecho? Porque hay líneas que ni siquiera le dan, porque a veces lo hacen como un favor, bueno, le vamos a dar para un sanduchito para que se calmen y se queden allí, pero hay líneas que ni siquiera hacen eso. ¿Cómo se puede organizar la gente? Bueno, primero hay que hacer de conocimiento público cuáles son los derechos, que sirva el tema, que lamentablemente está en el tapete, para crear conciencia a nivel de la población de cuáles son los derechos, cuáles son las acciones que pueden ejercer. Segundo, tienen que unirse como pasajeros. Cuando los pasajeros se unen, se puede hacer una demanda muchísimo más seria ante la aerolínea que individualmente. Y a eso juegan muchas aerolíneas, que la gente desconozca y estén dispersa. Y tercero, bueno, buscar... la pasividad de algunos pasajeros que no reclaman de la manera debida. Buscar una asesoría. Yo tuve bueno, llamada... Hay que tener prudencia también, hay otros que reclaman de la manera que no es debida. Estos pasajeros de venezolana me estuvieron contactando por mi número de teléfono y por mi dirección de correo electrónico para ejercer la acción pertinente por el retraso de la línea. Entonces, bueno, deben haber, por supuesto que yo me pongo a la orden en términos de asesoramiento a las víctimas o cualquier pasajero que sufra un percance durante su trayectoria, para asesorarle, hacer saber su derecho y exigir la demanda. Por cierto, ya que hablas de asesoría en materia de desastres aéreos, ¿qué ha pasado con el caso de Conviasa? ¿Qué ocurrió con el caso del accidente aéreo en Mérida? Bueno, yo en ambos casos representé a los familiares de esa tragedia aérea, represento todavía a las víctimas de Conviasa. En el caso de Mérida, bueno, fue una indisciplina de vuelo por parte de los pilotos, lamentablemente un exceso de confianza que ocurre mucho en la aeronáutica, porque la mayoría de los accidentes aéreos tienen que ver con el exceso de confianza o la falta de procedimiento de parte de la tripulación.
en su mayoría de los casos. Ahora bien, el caso Santa Bárbara fue un caso que se cerró judicialmente, también se cerró civilmente, se hicieron las indemnizaciones respectivas por parte del reaseguro de la empresa, y en Conviasa nosotros llevamos una investigación privada que hemos aportado la dirigencia del Ministerio Público. El Ministerio Público en todo momento nos ha dado respuesta, nos ha atendido. Nosotros en ningún momento nos hemos quejado de la Administración de Justicia por parte del Ministerio Público. Sabemos que la Junta Investigadora Residente de Aviación Civil también lleva una investigación muy adelantada, que seguramente está muy pronto a sacar un informe preliminar. Tenemos que despedirte, pero rapidito, porque hablabas del tema de los pilotos, la responsabilidad de los pilotos sabiendo que las aeronaves no están dispuestas para volar en esta oportunidad con lo que está ocurriendo. A la final un capitán es el que decide si vuela o no, si es un vuelo seguro o no. Muchas veces Pero él puede conocer la intimidad técnica de un avión. Para decidir si vuela o no. No, por supuesto, tú tienes un chequeo de lista, tú haces el reporte, tú dices cuál es tu falla, si se atendió la falla, el mecánico tiene que escribírtelo. O sea, tú chequeas si se atendió o no se atendió la falla que tú reportaste. Y muchas veces los pilotos pueden hacer vuelos inseguros, lamentablemente. Yo llamo a la conciencia tanto de los pilotos para no permitir que se hagan vuelos inseguros en el país. Bien. Bueno, muchas gracias, William, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos nosotros, por toda esta información que nos has dado, ¿no? En este caso. Ojalá se tomen las medidas pertinentes. Hacemos nosotros una pausa en el programa, vamos a hacer contacto de inmediato con Héctor Matos, tienen los titulares, y luego de la pausa conversamos con David Oscar. Ya venimos.